Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Lo voy a leer nuevamente. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y quisiera leerlo también en la versión de la Biblia llamada Nueva Traducción Viviente, que dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Quisiera que nos introdujéramos a nuestra nueva serie de mensajes que nos va a acompañar hasta el día domingo de resurrección, por ahí con la quincena de abril. Es una serie que tiene la finalidad también de prepararnos para la Semana Santa, pero fundamentalmente tiene la finalidad de analizar el sentido redentor de la muerte de Jesús. Es por eso que la serie se titula La historia marcada por la cruz. Y no solo estamos hablando de la historia total, de la historia global, sino que también estamos hablando de nuestras historias particulares, las historias de cada uno. Porque no solo la historia de la humanidad ha sido marcada por la muerte de Cristo, sino que también nuestras propias historias, nuestras propias vidas. Porque si uno quisiera preguntarse dónde comienza o dónde se fundamenta nuestra salvación, precisamente se fundamenta aquí, en la cruz de Cristo. Es por eso que vamos durante esta serie a poner la mira en el anuncio, en el hecho histórico, en el alcance teológico del sufrimiento, en las palabras dichas por Cristo en la cruz y también en su triunfo en la resurrección. Predicamos a Cristo crucificado, fue una de las palabras más certeras del apóstol Pablo respecto al centro y al énfasis de la doctrina cristiana. En una ocasión, ya estando muy viejo, muy anciano, dando ya sus últimas conferencias, se le preguntó al teólogo suizo Karl Barth acerca de cuál era la verdad teológica más grande que él había descubierto. Gran parte de las personas que estaban allí escuchando esa exposición pensaron que Barth iba a responder algo sobre, no sé, sobre teología, sobre la existencia de Dios, alguna doctrina muy elaborada y difícil de entender, con palabras que le gustan a veces mencionar algunos, palabras difíciles. Pero Barth respondió muy sencillamente citando un viejo himno que dice: Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver. La cruz de Cristo es el centro de nuestra doctrina, es el centro de nuestra predicación, es el centro de nuestra salvación y es el centro de nuestra esperanza. Porque si Cristo no hubiese muerto en la cruz por nosotros, no habría posibilidad de salvación ni habría esperanza de una vida eterna. Ahora bien, pasando al texto del día de hoy, el texto que nosotros hemos leído está en el contexto de un fatal hecho histórico: la caída del ser humano en el pecado. Voluntariamente, Eva siguió las ideas de la serpiente, Satanás el diablo, que había tomado y había usado este animal para presentar la tentación a Eva. Y ella siguió las ideas que la serpiente le había dado respecto al fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, al nivel que aquello que Dios había prohibido para ellos se transformó, según el texto bíblico, en un fruto bueno, de buen aspecto, deseable, a tal punto que ella toma ese fruto y lo come. Por su parte, Adán, que a luz del texto bíblico no estaba en el jardín trabajando lejos de Eva, sino que estaba precisamente allí viendo lo que estaba ocurriendo, en una actitud pusilánime. La palabra pusilánime significa falto de ánimo y de valor. En una actitud pusilánime, comió de aquel fruto. De hecho, a tal nivel llegó la pusilanimidad de Adán, que cuando es confrontado por Dios por su pecado, él dice: la mujer que tú me diste me dio de comer. Fíjense en esto. Adán culpa a dos personas acá. Culpa a Eva, no asume su propia responsabilidad, se esconde tras las faldas de su mujer, pero por otro lado, culpa a Dios.
porque fue Dios quien le dio a aquella mujer. Si Dios no se lo hubiera dado, ese es el análisis de Adán, todo andaría bien. Si bien es cierto, Adán y Eva no murieron de inmediato, como ellos pensaban que ocurriría, comenzaron a experimentar la muerte en delitos y en pecados, y de hecho comenzaron a experimentar uno de sus efectos. Ellos tuvieron vergüenza frente al pecado, y de hecho buscaron esconderse, y tejieron con hojas de higuera unos delantales para tapar sus órganos genitales. De tal manera de que ellos descubrieron por primera vez que estaban desnudos, y no solo eso, sintieron vergüenza de aquello. El pecado precisamente produce vergüenza. Ofender a Dios produce vergüenza. Y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por esas circunstancias. Ahora, esa vergüenza y esa culpa podrían ser una bendición si nos llevan a la casa del Padre a pedir perdón. Si nos llevan a arrastrarnos y a lastimarnos y a pensar que no tenemos esperanza, se transforman en una tremenda maldición de la cual hay que escapar. Ahora bien, allí estaban, frente a Dios santo, temible, todopoderoso, Satanás, Adán y Eva. Y Dios comienza a declarar su juicio frente al pecado que ellos habían cometido. Pero es muy interesante que cuando Dios estaba sentenciando a la serpiente, en el versículo 15 de Génesis aparece la primera luz del Evangelio. Señal de que Dios nunca deja de ser amoroso cuando Él es justo. Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. La palabra del Señor lo dice en múltiples también oportunidades, que Dios es grande en amor, grande en misericordia, que Él es tardo para la ira. Él no se complace en ese sentido, en airarse frente a su creación. Lo hace porque Él es justo, porque Él es santo, pero se complace en presentar su amor. Y Génesis capítulo 3, versículo 15, entonces nos presenta este texto que ha sido llamado por largo tiempo como el protoevangelio, el primer evangelio. Entonces, en esta mañana veremos lo que este protoevangelio, este primer evangelio, anuncia sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre su simiente. En primer lugar, entonces, veamos lo que dice el protoevangelio y respecto de la serpiente. Voy a leer el texto de nuevo para que lo tengamos en nuestra mente. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Una de las evidencias interesantes de que este es un hecho histórico es que Dios aquí está hablando con personas, con sujetos. Está hablando con pronombres personales y está atendiendo a consecuencias del daño que ellos habían causado. De hecho, ya en el versículo 14 se nos muestra a Dios maldiciendo a la serpiente, haciendo que ésta se arrastrara como señal de su derrota final. La maldición de Dios con respecto al pecado que afectó a todo el mundo también dejó una huella en la serpiente. Porque este hecho de que ella se arrastrara era señal de humillación, pero no solo de la serpiente, de este animal, de este ser vivo, sino que también de este ser espiritual llamado Satanás, el diablo. De hecho, en el Apocalipsis a Satanás se le menciona precisamente como la serpiente antigua. Además de eso, la serpiente tendría una guerra constante contra la humanidad, que aquí aparece mencionada como la simiente de la mujer. Dios, entonces, hace sentir su ira a Satanás porque éste había usado a la serpiente en un complot para arruinar la perfecta obra de Dios en su creación. No olvidemos que cada vez que Dios hizo un acto creativo, era terminado con la declaración de Dios diciendo, y vio Dios que era bueno. Como ya lo mencionamos en la introducción del sermón, hay una promesa de redención en el juicio de la serpiente. Y esto es maravilloso, porque aunque Satanás seguiría causando daño al hombre, algún día nacería un hombre que triunfaría totalmente sobre Satanás y rescataría al mundo de su daño, del daño que Satanás había hecho. Las palabras de esta maldición sobre la serpiente
no solo eran un juicio contra ella, sino que también palabras de esperanza, una promesa de liberación, de gracia para el ser humano. Y esto es maravilloso, insisto en esto, porque el juicio a Satanás se transformó en una promesa para el ser humano. Como siempre, la misericordia de Dios excede a su ira. Pablo lo dice en la carta a los Romanos: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es interesante cómo hay personas que al día de hoy siguen diciendo que en el Antiguo Testamento no aparece reflejada la gracia del Señor. Y aquí, ya en las primeras páginas de la Biblia, aparece una promesa de ella. Nosotros podemos mirar, al igual que nuestros primeros padres, luego de estas palabras de Dios, la historia con esperanza. El plan de Dios siempre va a triunfar. No importando el fracaso de Adán, el fracaso de Eva, tu fracaso y mi fracaso. Dios siempre va a triunfar. Y esa promesa y la fe con respecto a que esta palabra de Dios sea cumplido, marca el origen de la iglesia. Aquí ya comienza a existir la iglesia de Cristo, porque donde comienza a haber esperanza del Redentor, allí están nuestros hermanos, Adán y Eva, junto a todas las personas que siguieron esta descendencia y que fueron fieles al Señor por gracia, por su gracia, son nuestros hermanos, forman parte de la comunidad de la iglesia del Señor. En segundo lugar, veamos el protoevangelio y la mujer. Fíjense que el texto habla de la simiente de la mujer. Pondrá enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Y luego menciona: su simiente te aplastará la cabeza. Y aquí este énfasis en la mujer es súper raro, extraño al contexto histórico en el cual surgen estas palabras. ¿Por qué razón? Porque en las lenguas semíticas, particularmente en el hebreo, al igual que en otros idiomas, la palabra simiente da cuenta del hombre. De hecho, de ahí se origina la palabra semen, de la palabra simiente. Por lo tanto, es muy raro que se mencione la simiente de la mujer. Ahora, este énfasis es muy hermoso. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, este texto no está excluyendo en ningún caso a Adán. Por su parte, la genealogía de Lucas capítulo 3, que remonta a la familia de Jesús hacia Adán, es muy maravilloso que Dios le otorgue a la mujer el honor de hablar del Redentor como una simiente de ella. Y aquí vemos operando la gracia. Nosotros sentiríamos la tentación, y constantemente, a la luz de la historia de la iglesia y de la historia también del pueblo judío, se ha interpretado este texto como que la mayor culpabilidad la tuvo Eva. Y en cierto sentido, el pecado ingresó por ella. El Nuevo Testamento lo menciona así. Pero Adán tenía una responsabilidad tremenda. Eva no había escuchado la orden de la prohibición de Dios con respecto a comer del fruto. Adán se la había dado. Adán era el representante de la familia. Adán debió haber hecho algo. Adán debió haber respondido defendiendo a su mujer, apartándola de la voz de la serpiente. Él no hizo eso. Cuando Eva comió del fruto, existía una posibilidad de que ella muriera al instante. Porque Dios lo había dicho. En el momento en que comieran del fruto, morirían. Lo que se produjo allí fue una muerte espiritual, no esa muerte física que ellos esperaban. Pero Eva corrió el riesgo. Adán pecó a sabiendas de que no iba a morir. Por lo tanto, lo hizo deliberadamente, a diferencia de Eva. Adán era tremendamente responsable de esto. Y a sabiendas de este intento que constantemente nosotros haríamos por culpar a la mujer, Dios muestra su gracia con Eva. Adán le echó la culpa. El diablo la había engañado. Pero Dios manifiesta su misericordia y su gracia, apelando a que la simiente de ella, de su simiente, vendría el Redentor. Calvino, en la institución de la religión cristiana, dice algo muy bello con respecto a la gracia manifestada a Eva acá. Él dice que el decreto de Dios era consolar y dar esperanza a Eva, a la cual dirigió estas palabras, a fin de que no se consumiese de dolor y de desesperación. Y, insisto, la gracia de Dios opera de manera maravillosa. De manera maravillosa.
Es tan notorio el acto de gracia manifestado acá, que Adán lo ve al nivel de que en el versículo 20 dice el texto que el hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. La palabra Eva significa vida. Ellos, a pesar de la expulsión del jardín del Edén y de las consecuencias del pecado, comenzaron a ver ya tempranamente los signos de la esperanza y por eso pudieron hablar de vida cuando todo hacía parecer que allí nacería la muerte. Ahora bien, hay un sentido más pleno también de este texto. ¿Por qué razón? Porque si nosotros recordamos en el cumplimiento de estas palabras, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, ¿a quién vemos teniendo al Hijo, al Redentor del mundo? No vemos allí la acción de un hombre. No vemos a José participando biológicamente de la procreación de Jesús. Vemos al Espíritu Santo concibiendo en María aquel que sería el Redentor. Entonces vemos precisamente aquí que una sola mujer era usada por el Espíritu para concebir al Hijo de Dios, a Jesucristo, al Redentor del mundo. Hay un cumplimiento aún más pleno de estas palabras. Y en tercer lugar, veremos también el protoevangelio y la simiente de la mujer. Yo aquí quisiera poner otras cosas en contexto. Primero que todo, decir que las soluciones parche no sirven para nada. Regularmente nosotros cuando pecamos, tratamos de hacer soluciones parche. ¿Cómo? Pecamos y buscamos con nuestra propia moral y con nuestro propio esfuerzo tratar de volver a agradar a Dios, cuando eso es imposible. Si tú estás en pecado, si tú has fallado delante de Dios e intentas hacer eso, estás cometiendo un grave error, porque en ese sentido tus justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es acudir a la gracia del Señor, reconocer ese profundo amor que nos perdona, que nos transforma, que nos libera completamente. Adán y Eva tejieron delantales con hojas de higuera para ocultar su falta, pero esa solución no logró traer una respuesta definitiva al problema del pecado. La rebelión contra Dios acarreó consecuencias globales y sistemáticas. Todos nosotros somos pecadores. Y todas las relaciones humanas e incluso también las relaciones con la naturaleza han sido dañadas por el pecado que hemos cometido. De hecho, si ustedes se fijan, son las consecuencias del pecado. Se le dice a Eva que ella parirá con dolor. Se le dice también que su marido se enseñoreará de ella, y esa palabra habla de una dominación terrible, no del liderazgo que debe tener el hombre en el hogar según la Biblia, sino de un enseñoreamiento terrible. Desde allí comienza la guerra de los sexos en ese sentido. Y a Adán se le dice que espinos y cardos le producirá su siembra y que comería el pan con el sudor de su frente. No porque el trabajo sea algo malo, sino que precisamente él vería la esterilidad de la tierra, el daño que se produciría, a diferencia del jardín del Edén, que era un lugar donde había abundancia de todo. El pecado dañó las relaciones con los seres humanos, dañó las relaciones con la naturaleza y por supuesto dañó las relaciones con el Dios Todopoderoso, porque Dios es santo y Él no se complace del pecado. Por lo tanto, cuando Cristo nos salvó, esa salvación abarca todo. La provisión de Cristo en la cruz es total, por eso Él redime su creación y acerca su reino. En Colosenses capítulo 1 se habla precisamente de esto cuando dice que Cristo vino a reconciliar consigo todas las cosas. Cuando la palabra del Señor dice todas las cosas, no está diciendo un poco, un 90%, un 95%, ya, un 99,9%. No, dice todo. El Señor tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. Ahora veamos también la simiente de la mujer en un sentido amplio. Si uno se pregunta quién es el protagonista del libro de Génesis, no es ni Adán, no es ni Noé, no es Abraham, no es Jacob, no es José. No son ellos los principales protagonistas del libro de Génesis. El principal protagonista de Génesis es la simiente prometida.
es la simiente de la mujer, son los descendientes de la mujer. Esto no se trata de seres humanos, se trata de la promesa de Dios. Y veremos, y si ustedes siguen la lectura del Génesis, podrán ver que hubo múltiples intentos de la serpiente antigua, de Satanás el diablo, de destruir la simiente de la mujer. Pero Dios siempre preservó a su pueblo. Dios soberanamente hizo que esa simiente fuese preservada, más allá de los intentos de Satanás por destruirla. Y eso nos revela algo, que la redención es un acto de la soberanía de Dios. Dios muestra su señorío cuando Él busca la redención. Cosa muy importante decir, el texto aquí no está hablando de la batalla de dos tipos de personas, entre los creyentes y entre los no creyentes. La simiente de la mujer son todos los hijos de Eva, vale decir, toda la descendencia humana, porque todos nosotros hemos experimentado el pecado y las consecuencias de este. Y a todos nosotros se nos anuncia la redención. Cosa muy distinta es que no todos son salvos. ¿Ya? Calvino, citando el mismo pasaje de la Institución cuando habla acerca de lo que citamos de Eva, dijo que este pasaje no se trata solo de Jesucristo, sino de todo el linaje humano. Como Jesucristo había de lograr la victoria para nosotros. Dios afirma en general que los descendientes de la mujer saldrán victoriosos contra el diablo, de donde se sigue que Jesucristo pertenece a la especie humana. Dos cosas por decir respecto de esto. Tú y yo somos parte de la simiente de la mujer y hemos recibido la esperanza de que en Cristo, que es la simiente perfecta de la mujer, tenemos salvación y vida en abundancia. Ahora, muy interesantemente, los eruditos en el texto hebreo, cosa de lo cual yo no me cuento, pero uno accede a la labor que han hecho hermanos también en el pasado, señalan de que el texto en hebreo daría posibilidades de notar que se habla de del descendiente acá. Cuando se dice su simiente te aplastará la cabeza, se habla en singular y daría cuenta de una persona, de un solo ser humano que triunfaría en este caso sobre la serpiente. Siguiendo ese criterio, los traductores del texto del Antiguo Testamento al griego, en una versión que se llamó la Septuaginta, hicieron lo siguiente. Transformaron este texto de su simiente en un pronombre masculino, atribuyendo esa victoria no a la descendencia de la mujer, no a todos nosotros, sino que particularmente a uno de los descendientes de la mujer. Por eso es que al comienzo yo les invité también a leer el texto de la Nueva Traducción Viviente, porque hace ese ejercicio de traducción. Dice el texto de la NTV: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Fíjense, aquí ese texto está hablando en plural, pero luego dice, su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Todo el futuro de la humanidad es resumido en la imagen de un hombre que lucha contra la serpiente. Y aquí es importante enfatizar, insisto, que la simiente es considerada una persona. Una persona herirá en la cabeza a Satanás, pero al hacerlo, esta persona también sería herida. Pero es solo uno el que vence para siempre. Y por él es que hoy tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria total de Cristo, de la simiente de la mujer, la veremos en el día final. Hoy la pronunciamos por fe, porque Jesucristo vive en nosotros. Jesucristo vive en ti. ¿Puedes pronunciar esta victoria también tú hoy? Aquí se nos anuncia entonces la redención. La buena noticia de que el mal no prevalecerá para siempre. Dios reemplaza su enemistad con amistad, respondiendo con gracia, anunciando el Redentor. Y aquí yo me permito citar un texto un poquito largo de Matthew Henry, que es un comentarista de la Biblia de varios siglos atrás, reformado, que decía lo siguiente: Satanás tentó a Cristo en el desierto para hacerle caer en pecado, y algunos piensan que fue Satanás el que aterrorizó a Cristo en su agonía para llevarlo a la desesperación. Fue el diablo quien puso en el corazón de Judas traicionar a Cristo,
en el de Pedro para negarle, en el de los principales sacerdotes para procesarle, en el de los falsos testigos para acusarle y en el de Pilato para condenarle, teniendo en todo esto el objetivo de arruinar la salvación al destruir al Salvador. Pero por el contrario, fue por medio de su muerte como Cristo anuló al que tenía el dominio de la muerte. El talón de Cristo fue herido cuando sus pies fueron traspasados y clavados en la cruz. Y los sufrimientos de Cristo se continúan en los sufrimientos de los santos por su nombre. El diablo les tienta, les echa en la cárcel, les persigue y mata, y así hiere el talón de Cristo, quien es afligido en las aflicciones de ellos. Pero mientras el talón es herido en la tierra, es bueno que la cabeza esté a salvo en el cielo. Satanás había ahora insultado y pisoteado a la mujer, pero la simiente de la mujer había de surgir en el cumplimiento del tiempo para triunfar sobre él. Le herirá la cabeza, esto es, destruirá todas sus tácticas y todos sus poderes y trastornará totalmente su reino y sus intereses. Cristo frustró las tentaciones de Satanás con su muerte, asestó un golpe mortal al reino del diablo, una herida en la cabeza de esta bestia que nunca será curada. Cristo triunfó en la cruz, derrotó totalmente a Satanás el diablo. Es por eso que él, en una de sus últimas palabras, pudo decir: consumado es. Todo ha sido concluido. Todo lo necesario para tu salvación y para mi salvación fue logrado en la cruz de Cristo. Había un coro que yo cantaba en la iglesia pentecostal y que refleja muy bien esto que dice este texto. El enemigo ya vencido está, Jesús lo venció muriendo en la cruz. A tal nivel es la señal de la redención que si nos fijamos, Dios soluciona, da una solución mejor en relación a la solución parche que Adán y Eva habían descubierto. Porque las hojas de higuera se secan. Los delantales que ellos habían hecho no podían durar para siempre. Entonces aparece aquí el versículo 21 que dice: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Dios mostró su misericordia entonces, vistiéndoles con pieles. Pero para vestirles con pieles se requirió hacer un sacrificio. Con mucho cuidado, y no siendo muy dogmáticos en esto, podríamos decir que la piel del animal sustituyó los delantales de la higuera, así tal como la sustitución de Cristo sustituye todos nuestros esfuerzos por salvarnos a nosotros mismos. Hubo un sacrificio. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Cristo hizo el sacrificio único y perfecto para nuestra salvación. Cristo sustituyó todos tus intentos parche por tratar de agradar a Dios y por tratar de salvarte a ti mismo. La redención se logró por medio del sacrificio. Aquí ya hay un anuncio de un sacrificio mayor. Esto nos revela algo. Si ustedes siguen la lectura del Génesis, se podrán dar cuenta que hay algo que marca este libro, y es el sufrimiento. Y se nota acá que para lograr conquistar una nueva comunidad fuera del dominio de la serpiente, antes de la gloriosa victoria de Cristo, era necesario el sufrimiento. El juicio de Dios revela que el sufrimiento tiene su papel en la vida de aquellos que se identifican con la victoria de Dios sobre la serpiente. Hubo una serie de sufrimientos. Ahora, nada se compara con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Cristo, sufriente y victorioso, alcanzó su victoria en la cruz, proveyendo para nosotros la expiación de nuestros pecados. Esta palabra expiación significa tapar el pecado, y ese tapar el pecado busca aplacar, detener, aliviar la ira de Dios que Él siente frente al pecado de la humanidad. Colosenses capítulo 2, versículos 13 en adelante, da cuenta de este cumplimiento. Dice: sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló la deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz.
desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Es hermoso como grafica Pablo la victoria de Cristo en la cruz. El siervo sufriente, allí donde todo parecía derrota, Pablo lo grafica como la entrada de un rey guerrero a la ciudad celebrando la victoria. Cristo alcanzó el triunfo en la cruz. La redención no proviene de las soluciones parche de Adán, sino de Cristo, el postrer y mejor Adán. Él es el segundo fundador de la especie humana, a tal nivel que la humanidad redimida del pecado, el pueblo que Dios escogió para sí, nosotros alcanza esta bendición. Isaías 53, escrito 700 años antes de la cruz de Cristo, anuncia lo siguiente también. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Fíjense, nuevamente aparece la figura del dolor, la herida en el talón que la serpiente causaría. Dice Isaías, sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Este texto anuncia la resurrección del Salvador y no solo eso, anuncia una familia de Dios, una familia de la cual tú y yo formamos parte. ¿Te sentías desanimado hoy? ¿Cansado? ¿Veías a cuesta arriba el mes de marzo que recién está comenzando? ¿Ves todos tus pecados, tu maldad y piensas que no hay perdón ni salvación? Fíjate en esto. Cristo te amó tanto que murió por ti en la cruz. Y esa salvación te hace parte de la familia de Dios. No hay mayor consuelo que esto. De hecho, para muchos estudiosos de la palabra del Señor, aquí se nos anuncia el pacto de gracia. Si al leer Génesis capítulo 3 nosotros ponemos acento en la caída, se nos pierde de vista la gracia de Dios revelada acá. Las Escrituras no son un libro de obras humanas, es un libro de la revelación de Dios. Aquí en Génesis capítulo 3, más que mostrarnos el pecado de Adán y Eva, se nos muestra cómo Dios se opone al pecado y cómo conquista la salvación, su gracia, luego de que el pecado entra en su creación. De hecho, a tal nivel es esto que Dios destruye la alianza que Adán y Eva habían tenido con la serpiente, cambiándola por enemistad. Pondré enemistad entre tú y la mujer, dice el texto de Génesis capítulo 3. Dios destruyó ese pacto que ellos habían hecho, haciendo un pacto con él, un pacto dirigido también contra Satanás. La enemistad entre el ser humano y entre Satanás duraría por siempre. Entonces el pensamiento clave del texto es que el pacto de gracia es revelado para todos nosotros y particularmente en el contexto para Adán y Eva, para que ellos pudiesen creer. ¿Qué es el pacto de gracia? En muy breves palabras, William Hendriksen lo resume de la siguiente manera. Es aquel trato entre el Dios Trino y su pueblo por el cual Dios promete su amistad y por lo tanto la salvación completa y libre a su pueblo sobre la base del sacrificio de Cristo, mediador del pacto, y en gratitud su pueblo promete vivir obedientemente para él. Lo que nosotros notamos aquí es que aquí finaliza el pacto de obras, finaliza la posibilidad de los hombres de elegir pecar y elegir no pecar. El libre albedrío es limitado por la caída. Pero Dios establece un pacto aquí, un pacto de gracia que es continuo y que hasta el día de hoy sigue durando. Fundamentarlo en la muerte de Cristo en la cruz. En base a ese sacrificio, nosotros somos parte de la familia del pacto, somos parte de su pueblo y por gratitud debemos obedecer a los principios que Dios ha establecido en ese pacto. ¿Difícil? Sí, parece cuesta arriba, pero contamos con la ayuda del Espíritu Santo, que nos santifica, que nos renueva, que nos llena de su poder para poder vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Génesis capítulo 3
termina con la expulsión de Adán y Eva del hogar. Son expulsados del jardín del Edén, se pone allí un querubín, se ponen a querubines allí, una espada ardiente custodiando el acceso al jardín del Edén y particularmente el acceso al árbol de la vida. Si hiciéramos así con una máquina del tiempo y voláramos al libro final de la Biblia, el Apocalipsis, nos muestra que al final de la historia, una vida eterna en la cual el paraíso perdido no solo es restaurado, sino que recuperado por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos esperanza hoy y consuelo porque sabemos, tenemos la certeza y la esperanza de que un día disfrutaremos de la plena comunión con Dios. Lo cantábamos en medio de nuestra liturgia. Maranata, ¿cierto? Anhelamos la venida del Señor, amamos ese regreso, ese retorno del Señor. En ese lugar veremos cara a cara a Dios, experimentaremos verdadero amor, paz, justicia, alegría, vida abundante, vida eterna, en el pleno sentido de la expresión. Ahora, ¿cómo se logró para que este exilio, esta deportación del jardín del Edén termine y podamos volver al hogar? Para eso fue necesario que el segundo Adán, Jesús, dejara su propio hogar, dejara el cielo, viniera a la tierra. Y en esa tierra naciera incluso lejos de la casa de sus padres que vivían en Nazaret y tuvo que nacer en Belén a una distancia bastante larga. Cristo sufrió el destierro para que volviésemos a vivir en el hogar. De hecho, cuando es crucificado, es sacado de la ciudad. Una señal también de deportación, de exilio, de maldición. Cristo sufrió todo eso por amor a nosotros. Ahora, su resurrección es el anticipo de la nueva creación del Dios que tiene poder de hacer nuevas todas las cosas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice que el que venciere, al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El paraíso perdido se transforma en un paraíso recuperado por Cristo. Solo en Cristo es posible comer del árbol de la vida, pues Él es la vida. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es hora de que comencemos entonces a prepararnos para la vida futura que tendremos con el Señor en el reino eterno, en el reino que Él ha establecido. Para reflexionar y practicar. El protoevangelio es la primera luz de la redención en medio de la tragedia humana. Cuando todo parecía oscuro por el pecado, por la caída del ser humano, se nos anuncia la redención. Génesis 3:15 nos anuncia que el Mesías sería herido, pero que con su muerte destruiría el poder de la muerte y del diablo. La caída es contrarrestada por la tremenda victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. En segundo lugar, uno de los hilos argumentales de la Biblia nos habla de 4 cosas, y aquí es muy importante que quienes estudian la Biblia puedan tener en su cabeza este criterio, esta línea argumental también que aparece en la Escritura y que profundizaremos desde abril en nuestras jornadas de capacitación cuando hablemos de cosmovisión cristiana. Se nos habla de una creación, y en la creación lo que uno ve allí es lo que Dios quiere para nosotros. Luego se ve una etapa que es la caída, lo que nos ocurrió y lo que salió mal en el mundo. Y de hecho todavía vemos los daños que produce la caída. Vemos el pecado todavía, vemos la maldad, la destrucción. Vemos estas relaciones distorsionadas con Dios, con nuestro prójimo, con el ser humano. Pero también vemos la redención, lo que Dios hizo en Jesucristo para corregir todas las cosas. Y también vemos la consumación, la restauración, lo que ocurrirá al final de la historia como resultado por la obra poderosa del Señor. ¿Saben lo que hace esto? Que comencemos a mirar la historia con esperanza. Nosotros no somos pesimistas. Nosotros no somos de aquellos que andan abatidos por la vida, llorando los dolores de la vida. Somos esperanzados. Caminamos con alegría. La esperanza es el eje de la vida cristiana. Y tenemos esperanza por el Evangelio de Jesucristo. Que nada te haga perder la esperanza. Si algo que debe marcar nuestra fe es eso, esperar el retorno de Cristo,
esperar la vida mejor, esperar de que ninguna circunstancia adversa hoy en el presente es para siempre, porque un día el Señor, Dios Todopoderoso, enjugará toda lágrima de nuestros ojos y estaremos para siempre con el Señor. Francis Schaeffer señaló en su libro Génesis en el tiempo y en el espacio lo siguiente: antes de la caída, Adán, al acudir a Dios, solo tenía que inclinarse una vez como criatura ante el Creador. Pero ahora, después de la caída de Adán, nosotros hemos de inclinarnos 2 veces, como criatura ante el Creador y como pecador que acude a un Dios santo mediante la obra de Cristo. No nos olvidemos de que Génesis capítulo 3, versículo 15, también nos invita a reconocer de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, la simiente de la mujer, Jesucristo. Nuestra imagen no está en lo que la gente piensa de nosotros, ni en nuestros anhelos, ni en nuestras opiniones, ni incluso lo que esperamos nosotros acerca de nosotros mismos, ni lo que espera la gente de nosotros. Todo eso son soluciones parche. Nuestra identidad no debe ser basada como Adán y Eva, cubriéndose con delantales tejidos de higuera. Nuestra identidad está en Cristo. Jesús dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Cristo el Señor, con su triunfo en la cruz, te hizo, y voy a hablar así en singular para que personalices esta palabra, te hizo libre de la culpa, te hizo libre de la vergüenza, te hizo libre del castigo del pecado. Es hora de comenzar a descansar en la libertad que Cristo nos ha dado. Cuando Martín Lutero descubrió la gracia del Señor, dejó de pegarse con látigos en su espalda, dejó de pelear con Satanás el diablo, porque entendió que la victoria no estaba en el esfuerzo que él podía hacer, sino en Cristo. En Cristo está nuestra esperanza, en Cristo está nuestro deleite, en Cristo ya podemos descansar aguardando el reposo eterno que viviremos con el Señor en la eternidad. Que el Señor nos ayude para que esa esperanza nos siga animando en la caminata de la fe que debemos vivir.